Ambiente, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo está, Chema? Hola, muy Ricardo, buenos días, gracias por estar con nosotros. Cada vez que sale una norma sobre la minería, a algunos se les ponen los pelos de punta y otros dicen, por fin vamos a hacer algo con la minería, esto ilegal, etcétera. Hoy día se está publicando una norma sobre estrategia de saneamiento para la pequeña minería. ¿Qué significa esta norma? ¿A qué le llamamos pequeña minería, Manuel? A ver, yo creo, Chema, que como lo hemos dicho en más de una oportunidad, gran parte del problema de esta actividad ilegal que tenemos casi por 45 años fue la incapacidad que tenía el Estado y el Poder Judicial de distinguir. Y entonces entre estos operadores habían artesanales, pequeños, informales, ilegales, y podíamos seguir con la cantidad de adjetivos sobre qué eran, pero con una gran dificultad de distinguirlos para aplicarles la ley. Cuando hace 2 años se inició el proceso de formalización, que ya concluyó, lo que se buscaba era acotar significativamente este número y decir, estos son informales con los que vamos a trabajar hasta llevarlos al marco de la ley en la medida de lo posible, puede ser que algunos salgan, y estos son ilegales. Y creo que la estrategia de formalización ha tenido esa gran ventaja, que hemos podido acotar significativamente el número, obviamente además con medidas complementarias como interdicción y otras. Ahora hemos pasado a una nueva etapa, porque esta es una etapa, Chema, en donde lo que hay que tener en cuenta, y creo que se equivocan los que piensan que solamente es una cuestión de números, cuántos son, no es una cuestión de números. Esta es una lucha contra una lacra que está sustentada en un problema de leyes, de políticas, de jueces corruptos, de faltas de control y de flexibilidad. Y la estrategia de saneamiento tiene que ver con, acabemos con todos esos huecos que tiene la política, las leyes y las instituciones, para corregir y hacer que finalmente tengamos éxito. Creo, Chema, que en este caso específico el gobierno, con mucho respaldo público y de medios, ha mostrado muchos resultados concretos: 800 máquinas destruidas, gente en la cárcel, 1 tonelada de oro decomisado o incautado, control de exportadores ilegales que están procesados, entre muchas otras. Ahora queremos dar el salto cualitativo para acabar con esto. Mira tú que justo hablaste de Tumbes. En el Perú estamos acostumbrados a una cultura de informalidad. Tumbes, Ancash, terrenos, ayer salió en un medio los terrenos en Asia, mototaxis que no quieren cumplir la ley. Y en este caso específico de la minería ilegal, creo que estamos dando las medidas correctas y la estrategia de saneamiento tiene ese objetivo: cerrarles todas las puertas, controlando el combustible, los insumos químicos, las maquinarias, controlando un conjunto de otros elementos, las exportaciones, haciendo trazabilidad del oro, metiéndolos a la cárcel, mejorando el Poder Judicial en estos casos específicos, pero también estableciendo regulaciones que, si tú ves en la estrategia de saneamiento, contra trata de personas, contra prostitución infantil, contra trabajo esclavizante, entre muchas otras. Y además promover políticas de desarrollo. Es interesante, Chema, lo que el presidente anunció el día de ayer o antes de ayer desde Arequipa, este fondo de 100 millones de soles para Madre de Dios, para trabajar desarrollo en esa localidad. Patricia. Ministro, ¿cuáles son las mayores complicaciones que ha encontrado usted para aplicar esta ley? ¿Quiénes no han colaborado o no han entendido o no se han sentido preparados para, de parte del Estado, acompañar este proceso? Y también de parte de quienes les ha tocado, obviamente, entendemos cuáles son los problemas que han encontrado los mineros, pero también ha tenido usted a veces problemas con Poder Judicial, a veces problemas con gobiernos regionales. ¿Dónde han estado los mayores escollos y cómo se han resuelto o cómo van a resolverse? Bueno, dicho entre unos juveniles, ¿quiénes arrugaron esa pregunta? Pero bueno, así es. Vamos por partes. Yo creo que el primer escollo fue la distinción. Cada vez que estos operadores se movilizan, tú te das cuenta que hay de todo. Hay gente que está en la formalidad, hay gente de camino y hay gente que no. Claro. Y ellos trabajan mucho, como cualquier actividad de esta naturaleza, en la confusión. Juntan a todos para generarte confusión y decir, esto no funciona, suspendan el proceso, amplíenme plazos, no me fastidien, no me controlen combustible. Como pasa en todas las áreas informales. ¿No? En invasión de terrenos. Así es, ¿no? Yo no soy porque es mi terreno, así pero mira, claro, siempre hay el cuento detrás de esta actividad informal. Entonces, el primer escollo era la distinción, que creo que hemos tenido bastante éxito. Un segundo escollo importante tiene que ver con el hecho de algunos de estos operadores, incluso con el ánimo de formalizarse, encuentran límites en acceder al terreno superficial, o si están en la concesión de otro, en celebrar contratos de explotación. En la estrategia de saneamiento estamos mirando cómo corregir estos problemas, porque de hecho tenemos que ver cuánto de la tradición minera formal es una oportunidad o es un obstáculo. Por eso es que uno de los puntos de la estrategia de saneamiento es revisemos esas reglas. Un tercer escollo ha sido el judicial.
es un hecho, pero acá sí debo apreciar lo que el doctor Mendoza, presidente del Poder Judicial, está haciendo. Yo espero que sus juzgados itinerantes en Piura y en Cusco se instalen pronto, porque hay mucha corrupción en las zonas mineras y lamentablemente vivimos el caso de este juez, creo que de apellido Canepa o Becerra, no recuerdo, que fue destituido habiendo mostrado mucha probidad. Entonces el problema judicial es otro. Un cuarto escollo, Pati, es el tema de la trazabilidad. Pocos saben que en el tema de la trazabilidad mucho de este oro se exporta. Y si se exporta, es claro que se exporta porque en algún punto de la cadena se legaliza. ¿En qué punto de la cadena? No en el pequeñito, no en el que está en el campo, en el acopiador, en el procesador, en el comercializador, en el exportador. Felizmente SUNAT ya empezó a hacer trazabilidad y por eso ya tiene a 4 empresas con inicio de proceso judicial y más de 1 tonelada de oro incautada. Entonces, y bueno, y de hecho, el escollo de los problemas de salud, la gente no logra entender hasta el día de hoy lo que significa estar expuesto a mercurio y a cianuro y lo que le están generando a las futuras generaciones exponiéndolos a esta sustancia química tan tóxica. Eso es algo en donde aún cuando ya hemos generado algo de conciencia con el apoyo de instituciones científicas como el Carnegie Institute de la Universidad de Stanford, la gente no logra comprender la magnitud del problema de salud al que están expuestos por esta actividad minera. Una pregunta cortita. El gremio formal, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, ¿qué ha cumplido algún rol de apoyo demasiado silencioso? Pregunto porque sí, y lo puedo decir con toda sinceridad, además tengo mucha estima a la gente del gremio, creo hace poco se pronunciaron, pero creo que han sido tímidos, creo que podrían haber sido más agresivos, más decididos en mostrar su distinción con esta minería ilegal. Ahora, lo que ocurre es que, claro, ese es un gremio que agrupa un número importante de empresas y también algunas pueden estar más a favor o menos en favor, pero yo creo que el gremio como gremio tiene que ser más decidido en su posición contra la minería ilegal en el Perú y en su apoyo al establecimiento de todas las reglas necesarias para controlarla y para culminarla de una vez por todas. Vamos a ir a unos rápidos mensajes al volver las preguntas de Ricardo Gómez Palva al ministro Manuel Pulgar Vidal. Volvemos.